Hola, en este video presentaremos nuestra investigación sobre el budismo, una tradición espiritual que se originó en la India hace más de 2500 años y que hoy tiene presencia en México. El propósito es comprender cómo se vive y se interpreta esta religión en el contexto mexicano. El budismo surge en el siglo V antes de la era común con Siddhartha Gautama, conocido como el Buda. Sus enseñanzas se centran en comprender el sufrimiento humano y cómo librarse de él mediante la sabiduría, la ética y la meditación. Con el paso del tiempo, se desarrollaron tres grandes ramas: Theravada, enfocada en la tradición más antigua; Mahayana, que se expandió por China, Corea y Japón; y Vajrayana, también llamada budismo tibetano. Cada una mantiene prácticas distintas, pero todas comparten la búsqueda de la liberación del sufrimiento. Para complementar nuestra investigación, visitamos el Centro Budista de la Ciudad de México, donde observamos su sala de meditación, los altares con imágenes del Buda y el uso de cojines tradicionales llamados sufus. El espacio es silencioso, sencillo y orientado a la práctica de la meditación guiada. También pudimos conocer su calendario de actividades, que incluye sesiones abiertas para principiantes y cursos sobre compasión, ética y atención plena. En la siguiente parte del video les vamos a mostrar y compartir la entrevista que le hicimos a una miembro del Centro Budista de la Ciudad de México. La primera sería ¿cuándo y cómo llegó el linaje o el centro aquí a México? Mira, el Centro Budista de la Ciudad de México como tal, este no fue el primero. Primero estuvo en Coyoacán y llegó por Upechamati, que es un miembro de la orden, que se fue a vivir mucho tiempo a Inglaterra, y la orden propiamente es inglesa. La orden tiene más de 60 años. Entonces, la orden es una orden budista Ratna, así se le llama. Antes tenía otro nombre, y cuando él se ordenó, después de un tiempo vino acá y fundó lo que ahora conocemos como el Centro Budista. Inicialmente estaba en Coyoacán. Esto fue hace más o menos como 21 o 22 años, más o menos, aquí en México. Entonces realmente la orden aquí en México es muy joven, y la fundó primero él, y después de eso fue creciendo hasta que encontramos este lugar. Y en este lugar llevamos, yo creo que como unos 18 años, un poquito más, quizá, y ya se ha establecido acá, pero hace aproximadamente 6-7 años empezó a crecer más la orden aquí, y tenemos centros budistas en México, en satélite. Tuvimos uno en Coyoacán, en la pandemia se eliminó porque no soportó la pandemia. Hay en Toluca, en Cuernavaca. Tenemos comunidades también en Querétaro, Puebla, y bueno, la orden en México es como bastante variada, pero en general la orden Budista Ratna nació en Inglaterra, más o menos en los 60. Sí. ¿Y sientes que ha habido como retos o algo así de tener un centro aquí en México? ¿En la ciudad? Sí. Pues sí, creo que uno de los retos principales es que es una ciudad muy grande, con diversidad bastante amplia en la cuestión pues teológica principalmente. México en general tiene un contexto judío-cristiano, y creo que eso ha sido uno de los grandes retos, ¿no? De que no nos vean como una religión tradicional, que a diferencia de otros no tenemos un Dios. Entonces eso creo que es uno de los retos principales. Y el otro pues también es una cuestión económica. Al ser una orden budista Ratna, al tener un linaje que se basa no en donaciones sino en trabajo espiritual, pues nuestra manera en la que nos vamos relacionando con la comunidad es a través de actividades de las cuales obtenemos recursos para que miembros de la orden como nosotros podamos subsistir, pero también tengamos un centro, ¿no? Que podamos pagar renta y todo esto. Creo que la cuestión económica para nosotros en México ha sido un poquito de las más fuertes, cosa que no ha sido tan grande en países de Europa, por ejemplo, donde está la orden, porque hay una cultura de donación completamente distinta a la mexicana. ¿Y cómo sería una práctica común aquí dentro del centro? O sea, ¿cómo qué hacen o qué prácticas se realizan
Pues tú te puedes introducir con los cursos fundacionales, ¿no? Que son 6 temas distintos, divididos 3 en budismo y 3 en meditación, los cuales lo que quieren hacer es que conozcas los principales temas del budismo y de la meditación, específicamente de la orden budista Theravada. Entonces eso es lo que hacen inicialmente. Pues también introducirte de otra manera serían las puyas, que son ceremonias devocionales budistas, o conferencias, que son programas más abiertos, ¿no? Si quieres profundizar, puedes empezar con estos fundacionales, que son prácticas básicamente para todos. No es necesario todavía que te consideres budista, sino que quieras conocer el budismo, ¿no? Realmente la práctica del budismo empieza cuando tú lo decides, ¿no? Simplemente podrías estudiar y saber mucho de budismo, pero no te consideras budista. Y aquí en el centro, justo como la pregunta que Tomás nos hace es si ustedes consideran el budismo como una religión o como una filosofía, estilo de vida, etcétera. ¿Cómo es normalmente que la gente lo lleva aquí? Pues mira, en general el budismo etimológicamente es una religión. Pero no es una religión teísta, ¿no? En todas partes, cualquier tradición del budismo no es teísta. No creemos en un Dios fijo que es todopoderoso y que crea. Nosotros tenemos otro tipo de percepción, por lo cual eso rompe un poco con la idea principal teológica de lo que es una religión, ¿no? Entonces, aquí específicamente, como lo digamos nosotros, es una práctica, ¿no? O sea, uno se vuelve budista no solo porque viene a tomar cursos, sino porque tu práctica posiblemente de ética, que es lo primero que se involucra, la ética budista, pues va permeando parte de tu vida, pero eso a su vez va haciéndose pues un modo de vida, ¿no? Al final, más que una filosofía. Y ya nada más como última pregunta, ¿qué valores del budismo ustedes consideran que son como más relevantes en la sociedad mexicana? Como tal, lo que sería importante cambiar, cómo se ha llevado en México como tal el budismo. Pues mira, creo que no solo en México, creo que estamos en un momento específico en el mundo en el cual uno de los valores más importantes del budismo es entender al otro, ¿no? Estar con el otro, poder estar presente con el otro. Creo que eso es uno de los tantos. Y la ética, ¿no? Hemos roto completamente la ética desde una percepción un poco, pues sí, religiosa, a veces de castigo y ganancia, y el budismo no lo ve así. Hay algo que atraviesa completamente tu práctica y que tiene que ver con algo más profundo que una ganancia o una pérdida. Creo que es algo que podría aplicar no solamente en México, sino en el mundo. Sí. Muchísimas gracias. De nada. Gracias. Gracias, qué linda.